Ya, ahí estamos grabando. Ya, bueno, como les dijo el profe Eduardo, hoy día voy a yo realizar la clase que va a ser la introducción al concepto de homotecia y la homotecia en sí, que tiene que ver con la geometría. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Ya lo habíamos saludado anteriormente, pero nunca está de más de nuevo. ¿Alguien ha escuchado antes el concepto de homotecia? ¿O sabe, lo ha oído por ahí? ¿Tiene alguna noción? ¿O no saben absolutamente nada? Si me pueden decir algo, compartir algo acerca de eso. Yo nunca lo he escuchado, profe. Nunca. Ya, otra persona. Nunca. Ya. Por lo que veo, Nunca. por lo que veo, nunca han escuchado como este término o de qué se trata. Bueno, eh, partiendo por qué es una homotecia. Primero, la homotecia es una transformación geométrica. Como lo estoy indicando aquí en el Word, lo que yo voy a decir va a estar todo acá, que después se va a ser enviado a ustedes y lo van a poder leer más tranquilo. Y yo les voy a ir dando como indicaciones a medida que vamos avanzando acá. Primero, la homotecia es una transformación geométrica que lo que hace es ampliar, reducir o dejar de igual forma una figura. Y esto, a esta figura a la cual se le aplica homotecia, cambia de tamaño. Para aplicar la homotecia vamos a necesitar una razón, un punto y una figura. La figura a la cual queremos transformar. Queremos agrandar o achicar o dejarla igual. Como ven en la figura aquí, la figura inicial que es A, B, C, D, E, que es la azulita, es la figura a la cual nosotros le aplicamos una homotecia y llegamos a la roja, respecto al punto O. Y, esta homotecia o esta figura, para yo agrandarla, necesito una razón, a la cual llamaremos K, que va a ser lo que está acá abajito. Y dice K igual distancia centro nueva figura, distancia centro figura inicial. ¿Qué quiere decir esto? Uy, ahí hay que emitir a alguien. Yo voy a compartir otra pantalla. Están viendo la nueva pantalla, ¿cierto? Ah, no, ahora. Ahora deberían estar viendo la nueva pantalla. Sí, sí se ve. Ya, yo tengo un triángulo ABC que tiene el punto A en el 2,0, el C el 4,0 y el B va a ser el 3,3. Y aquí tengo la razón. Cuando la razón es 1, la figura va a ser la misma. O sea, no tengo una figura distinta a la inicial. Pero si yo muevo la razón y la pongo en 1,5, ahí vemos que se aplicó una homotecia. Siempre hablando en respecto al punto D, que es nuestro punto de origen. Entonces, como yo le estaba explicando anteriormente, la razón solo va a cambiar el tamaño de la figura. Pero estas dos figuras van a seguir siendo semejantes. ¿Saben lo que es semejantes? ¿Lo han escuchado antes? Iguales o parecidas. Ya, muy bien. Que son dos figuras que se parecen o son iguales, pero si son iguales tienen otro nombre. ¿Lo recuerdan? ¿O saben de qué hablo? Cuando dos figuras son iguales, completamente iguales. Creo que no. Si alguien puede decir algo. Mm, Ya, creo que no lo recuerdan. Cuando dos figuras son completamente iguales, como lo puedo ver acá, que están en, son completamente iguales, se llaman congruentes, cuando dos figuras son completamente iguales. O sea, sus lados miden lo mismo, sus ángulos miden lo mismo, su área, su perímetro también van a medir lo mismo. Bueno, continuando con esto de la homotecia, vemos acá que, espérense un poquito, ya, hay que emitir a alguien. Que la razón es de lo más importante acá en la homotecia, que nos va a indicar
¿qué pasa con la figura cada vez que yo agrando la razón? Por ejemplo, acá vemos que la razón es 2. ¿Qué qué pueden decirme ustedes cuando la razón es 2? ¿Qué pueden decirme de estas dos figuras, comparándolas? ¿Qué pueden tener en común? ¿O qué pueden notar respecto a sus lados? Ven que acá está del 2 al 4 y acá del 4 al 8. Siempre respecto al punto D. Debe ser como que dependiendo de la cantidad de razón, sea como cuántas veces dobla el tamaño del primero en el mismo punto de... Ya, muy bien. Dependiendo de la razón, vamos a ver cuánto se aumenta la figura. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un triángulo ABC que su base mide 2 y cuando aplicamos una razón de 2, su base aumenta a 4. O sea, se duplicó respecto a la razón, porque justo generó que era 2. Y como vemos acá, si yo le aumento la razón a 3, ¿qué pasa con la base? ¿Cuánto mide ahora? ¿Cuánto va a medir la base nueva de este triángulo, del más grande? Benjamín, baja un poquito la imagen para Tres que se alcance a ver la veces, base. Ahí, 3 veces la figura inicial. ya, muy bien. Como me ha indicado, la figura depende mucho de la razón, la figura nueva. Ahora va a medir 3 veces la inicial, ya que la razón era 3. Y así sucesivamente hasta cuando yo la quiera ampliar infinito. Solo que acá va a llegar hasta 9 y ya es muy grande. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna duda hasta ahora con respecto a esto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado muy claro? No, Ya. ¿Qué era lo que yo le hablaba de... voy a cambiar de compartir pantalla. Ya. Bueno, esto es la razón que yo le hablé de muy rápido acerca de cómo sacar la razón. Se va a medir de forma que K, que va a ser nuestra razón, que era lo que estábamos viendo antes, que era el 2 o el 3, va a ser igual a la distancia del centro de la nueva figura, o sea, del punto O al punto E', o sea, al punto de la figura nueva, partido por desde el mismo punto O hasta la E inicial. O sea, va a ser en el numerador, va a ir la distancia del centro, que el centro le llamaremos al punto de homotesia, que en este caso sería el O, hasta la nueva figura que se formó, partido por el centro del punto, que es el punto O, hasta la figura nueva. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con números, para que sea más fácil de ver. Ahora, como sigue indicando aquí el Word, dice si K es mayor a 1, la figura aumenta de tamaño. Si K es igual a 1, la figura será la misma. Si K está entre 0 y 1, la figura será más pequeña. Pero ¿qué pasa cuando K es negativo? O cuando la figura está entre 0 y 1. ¿Qué pueden pensar que va a pasar? ¿Qué me pueden decir o qué creen que va a pasar? Cuando la razón, en vez de ser 2 o mayor, ya cuando es 1 es igual, ¿qué va a pasar cuando yo la figura la baje ahora? Cuando la razón sea menor a 1. ¿Qué creen que puede pasar? se va a disminuir como dividiéndose el tamaño de la razón. Ya, muy bien. La figura ahora se va a ir achicando, como vamos a ir viendo. Ahora pasó a ser 0,5. Y como podemos apreciar, la base ahora es la mitad de la figura inicial. En la figura inicial la base era 2 y ahora la base va a ser 1. ¿Por qué? Porque la razón es 0,5. O sea, la razón me va a influir en todo el tamaño de la figura.
Si la razón es 0, no hay figura, solo se queda en el punto. ¿Ya? Porque no podemos aplicarle nada ya que la razón es 0, o sea, quedar en el mismo punto en el cual estamos aplicando la razón. Y ahora, muy importante, ¿qué va a pasar si la razón es negativa? ¿Qué creen que puede ocurrir con la figura? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a ser igual? ¿Cómo creen que ¿Se va puede a variar? cambiar al lado negativo? ¿Cómo? ¿Dónde están los lados negativos? ¿Me podría decir como cuáles serían los nuevos puntos de la figura? Por A ver, ejemplo, el punto B, ¿dónde va a quedar? como por el -3 por un -3. Ya, muy bien. La figura cuando le bajo a la razón negativa, como que se da vuelta, por decirlo así. Me es más fácil apreciarlo ahora. La figura, si yo le tengo razón -1, va a ser casi igual a la figura inicial, pero como para el otro lado. Ahora vamos a ir creciendo para atrás, por decirlo así. Entonces, va a ser lo mismo que cuando la razón era 2 positivo, pero ahora va a crecer para abajo. Entonces, la figura se da vuelta respecto siempre a este punto. Si yo muevo el punto, la figura también se va a mover, ¿ya? O si muevo la figura inicial, también se debería mover la final. Por ejemplo, quiero mover este punto A, entonces se va a agrandar la figura. Siempre va a ser semejante cuando yo realizo una homotesia, siempre el resultado va a ser una figura semejante. Quiero una figura semejante que va a tener los lados de igual tamaño o el ángulo, cuando es -1. Pero por ejemplo, si yo vuelvo a tener la razón de 2, acá la figura también es semejante, pero sus lados no tienen el mismo tamaño. Lo que va a pasar aquí es que la figura es semejante, pero con respecto a la razón. O sea, este lado, que tiene una medida, va a ser igual que pasa con la base. Este lado va a ser el doble de su medida. Lo que no va a variar son los ángulos. Los ángulos van a seguir igual que en la figura inicial. Siempre van a ser los mismos. Voy a cambiar de pantalla para continuar con el Word. Ya. Como ya mencionaron, cuando la figura es negativa, va a ocurrir esto. La figura va a cambiar, va a acomodarse vuelta respecto al punto de homotesia y va a seguir decreciendo si la homotesia es negativa. Ahora, para poder aplicar la homotesia a una figura, necesitaremos la constante, o en la razón, que en este caso la vamos a denominar por la K. Siempre la vamos a llamar K para facilitarnos el trabajo y no confundirnos. En este caso, nuestra constante o razón de homotesia iba a ser 2, como ya lo estaba explicando en GeoGebra, y yo lo puedo ampliar infinitas veces, como estamos viendo ahora en la figura. Ahora, algo que se me olvidaba. Yo puedo... Uy, dejé de compartir pantalla. Ahí está. Cuando yo aplico una homotesia puede ser en cualquier punto. Lo estamos viendo en un punto que era alejado de la figura, pero también puede ser un punto dentro de la figura, como podemos ver en la imagen de la derecha, que aplicamos la homotesia en el punto A. Como ven aquí la figura inicial coincide con la figura final. Y va a ocurrir lo mismo, yo puedo seguir agrandándola a infinito o haciéndola igual o achicándola o haciéndola crecer para el otro lado. Ahora, cuando tenemos información de la medida de los segmentos, podemos calcular la constante y algún lado faltante del cual no se tenga su medida, como se verá a continuación. Aquí no tenemos una figura,
vamos a realizar homotesia con respecto al segmento, que sea el segmento BD. Aquí se aplicó una homotesia en el segmento BD con respecto al punto A. Y nos están diciendo que el segmento AB mide 3, AB' mide 7,5, AD mide 5 y queremos descubrir este lado que nos falta. ¿Cómo podríamos descubrirlo? ¿Con qué método o qué piensan ustedes al descubrir, para llegar a descubrir el segmento que nos falta? ¿Qué creen que deberíamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Aplicar la fórmula que estaba al principio de la guía. ¿Y cómo la vamos a aplicar? ¿Qué me decía la fórmula? Recordémosla. Que K va a Eh, ser la distancia del centro con la figura nueva. Ya, y aquí, ¿cuál es mi figura inicial? BD. ¿Y cuál es mi figura final? B'D'. Entonces, la razón va a estar dada por el K va a ser igual a 7,5, que es la medida de todo, para que lo puedan ver mejor. Todo este segmento va a ser 7,5. Uy, uy, qué feo me queda el número. Bueno, todo ese segmento iba a ser 7,5. El segmento y el segmento original era 3, por lo cual la constante va a ser 7,5 partido en 3. ¿Alguien me puede indicar la razón de cuánto da este resultado? ¿Cuánto es 7,5 dividido 3? 2,5. 2,5. Ya, 2,5 es el resultado. Ahora, si sabemos la constante, o sea, tenemos K, voy a compartir otra pantalla para... Editar. Acá. Está cargando, ya, aquí está. Si tenemos que la razón es 2,5, que lo vamos a ver acá. ¿Cómo podemos descubrir este lado que nos falta? ¿Qué deberíamos hacer? Porque tenemos, Dividir la distancia del centro con la figura inicial o con la nueva figura. No estoy segura. a ver, la figura del centro, ¿lo puedes repetir? La distancia del centro. Ya, Dividirlo, no sé si con la nueva figura o la figura inicial. espera un poquito que arreglo esto. Ya. Este era lo que teníamos, que la razón era 7,5 partido 3, que nos daba 2,5, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. Ahora, para descubrir este lado que nos falta, vamos a tener... Sabemos que la razón es 2,5. Y tenemos un lado que es el inicial. O sea, arriba no sabemos nada, dividido en 5. Al nosotros tener esto que se... ay, al nosotros tener el 2,5 igual a x partido en 5,
¿Qué puedo hacer para descubrir yo la X? Multiplicar el 2,5 por 5. Ya, muy bien. ¿Y eso cuánto nos daría de resultado? 12,5. Ya, entonces nuestro segmento AE' nos debería medir 12,5. Y vamos a comprobarlo a ver si está bien. Y efectivamente era 12,5. Como sale aquí en la figura que acabo de demostrar. Aquí sale 12,5, que sería nuestro segmento AE'. Completo el segmento, no solamente de la E a la E', es completo el segmento. Eso tienen que recordarlo bien. Siempre para hacer la homotesia necesitamos desde el punto hasta la figura final y desde el punto hasta la figura inicial. Si yo si yo busco la razón solo desde el punto de la figura inicial y el punto de la figura final, dividido por el otro, no me va a resultar y me va a salir mal. Bueno, aquí se aprecia lo mismo que estamos viendo antes con las figuras, que si yo agrando o achico la figura, también mi tamaño va a ir aumentando o disminuyendo. Voy a cambiar de pantalla de nuevo. Para seguir bajando. Bueno, así vamos, de una manera sencilla de obtener la razón. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Nada que decir? Ya, creo que no. Bueno, ahora, ¿cómo aplicar la homotesia o cuándo aplicarla? La homotesia es usualmente utilizada para poder identificar si dos figuras de distinto tamaño son semejantes o no. Se dice que dos figuras son semejantes si una es homotesia de la otra. O sea, si yo aplico la homotesia a alguna figura, siempre van a ser semejantes. Si sus ángulos, y yo puedo descubrir esto, si sus ángulos coinciden, son semejantes, y si la razón de sus lados, y si la razón de sus lados acompaña después a cuánto miden. Por ejemplo, a lo que me refiero con la razón es que si este segmento, por ejemplo, el DE', mide 2,87, que esto lo saca la computadora y por eso salió un decimal así muy feo. Al aplicarle la razón al otro segmento, debería darme este 2,87 multiplicado por la razón, debería ser la distancia de la figura final. Si pueden comprobar que 2,87 multiplicado por 2,5 me debería dar 7,17 o cercano. ¿Por qué? Porque acá se usan decimales y se aproxima. Y como ven, si yo voy achicando, la razón, el tamaño de la figura también se va aumentando o decreciendo. Lo mismo ocurre cuando la razón va a ser negativa. Solo que va a crecer como para el otro lado como vimos antes. Ven que cuando la razón era 2,5 positiva, también medía 7,17. Y si la razón yo la hago negativa, va a medir lo mismo, que era el 12,5, perdón. Recuerden que aunque la razón sea negativa, la distancia de los segmentos siempre va a ser positiva. Yo no puedo tener una distancia negativa porque eso no existe. Yo no puedo tener algo que mida -1. O sea, es del 0 en adelante.
para que no se vayan a confundir después con eso. Aunque la razón sea negativa, la distancia de los segmentos siempre va a ser positiva. ¿Alguna duda con esto? Uy. ¿Hay alguien? No, profe. ¿Sí? Dígame. No, profe, no tengo dudas. Ah, perdón. Bueno, vamos a seguir con el cuerpo. Acá, otra cosa importante. Si yo tengo las dos figuras y me dicen que son homotéticas, pero yo no tengo el centro de la figura o el punto de homotesia, yo puedo encontrarlo haciendo rectas entre los puntos que son homólogos, que me refiero al A', B' y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta figura, si yo no tuviera el D y solo tuviera los dos triángulos, si yo hago una recta entre B', A' y CC', el punto donde intersectan va a ser el centro de homotesia. Esto se puede comprobar muy fácil. Voy a abrir de nuevo acá. Vamos a abrir la figura que teníamos antes. Esto se demora un poquito. Vamos a ver esto último y después vamos a pasar a hacer unos ejemplos. Ya. Si yo no sé dónde está el punto de homotesia, por ejemplo aquí lo puedo ocultar, y yo no sé cuál es, solo tengo las dos figuras, que pueden ser cualquiera de las figuras. Para yo descubrir el centro, debo realizar rectas entre los puntos homólogos, o sea, el B y el B'. Partimos aquí. Por ejemplo, yo hago la recta acá. Y aquí me va a coincidir que, a ver si lo puedo mover un poco. No lo puedo moverlo por abajo. Aquí me coincide justo que el A y el A' van a estar en el misma recta. Pero si yo realizo las rectas que corresponden, que aquí hice dos como una encima de la otra, van a coincidir todas las rectas en el mismo punto. Que el punto E, al coincidir mi... Uy, se me quedó pegado el computador. Ahí sí. Ya. Las rectas de las figuras deberían coincidir. Y si se notan, aunque yo mueva la razón, la figura siempre va a estar en la misma recta. Y donde coinciden va a ser el punto de homotesia, que en este caso cambió el nombre a E. Pero yo aunque lo mueva, siempre va a ser el mismo. Aunque mueva la figura o la haga la homotesia negativa, siempre va a ser lo mismo. No importa para dónde la mueva, el punto va a coincidir en el mismo lugar siempre. Y estas figuras, al ser semejantes, sus lados van a ser paralelos. O sea, el segmento AB va a ser siempre paralelo al segmento A'B' si es que yo apliqué una homotesia a esta figura. Eso es muy importante para después, si le pueden preguntar en algún ejercicio o algo por el estilo, para que lo recuerden. Aparte, como ya les indiqué, el lado crece respecto a la razón. Si el lado crece respecto a la razón, ¿qué creen que va a pasar con el perímetro del triángulo? ¿Qué podría pasar? ¿Qué era el perímetro? ¿Recuerdan qué era el perímetro? Era como alrededor de la figura. Ya, muy bien. Era como el contorno de la figura. ¿Cuánto mide el contorno de la figura, cierto? Ahora, ¿qué va a pasar con el perímetro del triángulo?
Si voy a agregarle aquí números para que sea un poquito más fácil de ver. Hoy me cambió a... Ahí. Si la figura, si el segmento AC medía 2, este segmento, ¿cuánto iba a medir después? Que ya lo habíamos visto antes. ¿Cuánto va a medir el segmento A'C'? 6. Ya, muy bien. Bueno, se acerca, es 6. Dejémoslo que es 6 porque el computador aproxima decimales. Ahora, va a pasar lo mismo con todas las figuras restantes. O sea, AB mide 3,4. BC, voy a abrirlo de nuevo esto para que quede con los números más sencillos. Mm, Ya, ahora sí. Ya, como sabemos, los segmentos van a seguir midiendo respecto a la razón. Como este medía 2, este medía 3,16, este de acá, ahora la razón la dejamos en 2, así que medía 4. Y el BC 3,16 también. Y ahora, ¿alguien me podría decir cuánto es el perímetro del triángulo ABC? Con los 3 datos que les doy aquí. Profe, una pregunta para sacar el perímetro que se hace. El perímetro se saca con la suma de todos los lados de un triángulo. La suma de los lados o del contorno del triángulo va a ser igual al perímetro. Con el que te puedes confundir era el área. El área es la base por la altura. Pero acá solo vamos a ver el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro Da de... 8,32. Ya, muy bien. Ahora, ¿ustedes qué creen que puede pasar con el perímetro de la figura grande? Va a Que aumentar ¿Va a aumentar? Bien. ¿Cuánto va a aumentar? ¿Cuánto creen que va a aumentar? Lo que indique la razón. O sea, ujú, el perímetro sería el doble por lo que me están diciendo. sí. Sí. Ya, el perímetro de la figura inicial era 8,32, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí. Mm, Voy a editarlo ahí, poner perímetro. Vamos a dejarlo en centímetros. Ya. Veamos. ¿Cuánto va a ser el perímetro de la figura? Sería 6. El lado A', B' mide 6,32. Viendo la figura anterior, ¿cuánto va a medir el lado B'C'? no va a medir lo mismo que la B, ¿cierto? ¿Cuál B? El AB del triángulo grande. Por eso le estoy preguntando, ¿medirá lo mismo o no medirá lo mismo? Yo Veamos digo que mediría lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué piensa eso? porque son del mismo tamaño. Ya, bien, pero si me lo podría fundamentar o como darme una razón de por qué. Ah, no sé, ¿Qué te no sé dice cómo la figura explicarlo. inicial? ¿Qué te dice la figura inicial? ¿Cuánto mide AB de la figura inicial? 3,16. ¿Y el BC de la figura inicial? 3,16. Ya, entonces, si la homeotesia siempre hace figuras semejantes, o sea que van a ser casi iguales, pero van a tener como distinto tamaño dependiendo de la razón. ¿Qué podríamos de concluir de esto? ¿Tú crees que estás seguro de que va a medir lo mismo o no?
Sí, que estoy seguro que va a medir igual 6,32. Ya, muy bien. Va a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque la figura, al ser semejante, el tamaño de sus lados va a depender de la razón. Por ejemplo, si yo lo dejara en 1, van a ser iguales. Y si yo lo sigo aumentando, la figura va a ir aumentando dependiendo de la razón, pero los lados no cambian. Si estos dos lados, el AB, el A', B' y y B', C' son iguales, van a ser iguales siempre, independiente de la razón. Bien, si yo lo sigo aumentando, va a seguir siendo lo mismo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuánto es el perímetro de la figura final? 16,64. Y eso respecto al perímetro de la figura inicial. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nos dice? Que sería la mitad del 16,64. O que la figura inicial tiene, bueno, es lo mismo, que el doble, pero está bien. Entonces, si se pueden apreciar, la razón también nos va a indicar el perímetro, o sea, también podemos descubrir el perímetro con respecto a la razón. ¿Alguna duda acerca de esto? No, Ya. Vamos a pasar a ver un ejemplo, porque aquí yo le dejo en la guía, hay una serie de ejercicios, pero vamos a ver uno que tiene de todo, que va a ser este. Ya. ¿Alguien me quiere ayudar a realizar el ejercicio? Ay, tengo que cambiar la pantalla. Ah, no, ahí está, ahí está. Ya. Vamos a hacer el 5 para ver un ejemplo y ir cerrando la clase. Dice, dada la siguiente imagen, responda a las preguntas. Bueno, aquí tengo la imagen con todos los datos que me dan. Y me dice primero, ¿cuánto mide el segmento de A? ¿Cuál es el segmento A? De A'. ¿Cuál es el segmento de A'? Va a ser, deme un segundito, este de aquí. Es el segmento de A'. ¿Cuánto va a medir ese segmento? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer primero? Si recuerdan lo que estamos viendo al principio de la clase. Compararlo con el DB, Ya, bien. ¿Qué deberíamos comparar? su distancia. Ya, ¿me podrías decir tú? ¿Cómo decir qué? ¿Cuánto ¿Cómo? mide? ¿Sí? ¿Hacer el ejercicio? Yo te voy a ir No ayudando. entiendo. ¿Cómo no entiendo? Me están pidiendo cuánto mide el segmento de A. O sea, todo este acá que está marcado. Y a mí me dan la distancia de otros segmentos. Me dan el de arriba, por ejemplo, el de B, el BB, y me dan otro acá. Pero este de acá arriba es el que me va a ayudar más. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un segmento, debo buscar la razón. Debo buscar la razón para después identificar cuánto mide el segmento. Como, acá, como se hizo acá. Primero encontramos la razón con estos dos, que era la razón era 7,5 dividido en 3, y después encontramos el segmento que nos faltaba. ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién me estaba hablando? Perdón que no vi. Yo, profe, es que yo Ah, entré Benjamín. como 10 minutos tarde porque yo andaba en la feria. Ah, perdón. Bueno, ¿alguien puede recordarle a su compañero qué hicimos acá? O si no, para saber si a alguien le quedó claro. ¿Alguien? O habría que ver cuántas veces se aumenta la figura a la figura más grande, ¿o no? Ya, bien, va por ahí. Benjamín creo que se llamaba el niño que me habló que iba a estar en la feria, sí, era Benjamín. Sí, profe. Ya, mira Benjamín, cuando nosotros tenemos la distancia en los segmentos, tenemos que encontrar la razón, y la razón va a estar dada por
La razón que es K va a ser la distancia del centro a la figura nueva, partido por la distancia del centro de la figura inicial. Como podemos ver acá, la distancia del centro a la figura nueva, que en nuestra figura es el segmento BD y BD'. Entonces nuestro centro motesia hasta la figura final es 7,5 y la distancia del centro a la figura inicial es 3. Nosotros al dividir esto nos va a dar la razón, que si no me equivoco era 2 o 2,5. Sí, era 2,5. Entonces ese 2,5 va a ser mi razón. Estos segmentos están en la razón 2,5. O sea que si yo al segmento de abajo, que es 5, lo multiplico por la razón 2,5, me va a dar la distancia de todo este segmento. O sea, 5 multiplicado por 2,5 me da la distancia de todo ese segmento. Que es lo mismo que queremos aplicar acá. ¿Cómo yo puedo descubrir la distancia de todo el segmento de A'? ¿Qué debería hacer yo? Deberíamos dividir el 2,5 en el 2. 2,5 en el 2, ¿por qué? O sea, como en el problema anterior que usted dijo que había que Prim- dividir. Primero había que sacar la razón dividiendo 2,5 por 6,25 y el resultado que dé se multiplicaba por 2, que es la de A. Ya, por ahí va mejor. Mira, Benja, cuando lo que dijo tu compañera es más o menos lo que debemos hacer, porque las razones están dadas por, tengo que yo contar la razón por el mismo lado. Por ejemplo, yo no puedo encontrar la razón dividiendo el lado de B con el lado de A. Tengo que hacerlo con el mismo lado donde va la recta. O sea, si quiero encontrar la razón de un lado y quiero utilizar estos números, ¿qué pasó? Mm, Ahí sí. Si quiero encontrar la razón de este lado de acá, yo tengo que usar solo esta figura, o sea, esta recta. No puedo comparar esta recta con esta a menos que tenga la razón, ¿ya? Porque si no, no te va a dar la razón indicada. Ahora, lo que dijo tu compañera es, Montserrat, si no me equivoco, dividir el 6,25 en 2,5 para encontrar la razón. Pero fijémonos bien, ¿qué mide 6,25? ¿Cuál es el segmento que mide 6,25? El bebé, Ya. Y la razón está dada por desde el centro a la figura final. Y el BB es solo esto. Entonces, ¿cuál va a ser, la razón de homotesia? ¿Cómo, cómo debo aplicar bien la fórmula? Porque desde el centro a la figura final. Era al revés, entonces 6,25 dividido en 2,5. Ya, pero ¿O no? fíjate bien, te falta un pequeño detalle. El 6,25 es solo este trazo y no toma en cuenta desde el centro. Mm, Recuerda ajá. que es la razón está dada por la distancia desde el centro hasta la figura nueva. O sea, va a ser desde el punto D hasta el punto B', dividido por D hasta B. ¿Ya? O sea, ¿qué debo hacer Ujú. con este 6,25? Sumarlo ¿Con qué? con el 2,5. Ya, muy bien. Ojo con eso.
porque esto está hecho como para identificar como estos problemas. Tienen que ver bien siempre cuál es el segmento que me están dando. Aquí me dieron el B', que mide 6,25, pero no me dieron este segmento. Entonces lo que yo debo hacer es sumar estos dos y después dividirlo por el DB para que me dé la razón. ¿Cuánto va a ser esa razón? Si alguien puede hacer el cálculo. Eh, ¿Cuánto va a medir primero el segmento DB'? Desde D hasta B'. ¿Cuánto mide ese segmento? 8,75. Ya. Entonces va a ser K igual a 8,75 dividido ¿en qué lo tengo que dividir? 2,5. Muy bien. ¿Y eso, cuál es el resultado de eso? 3,5. Entonces, ¿cuál es nuestra razón? 3,5. Ya, muy bien. Ahora que tengo que la razón es igual a 3,5. Primero, antes de seguir, ¿a todos les quedó claro esta parte? Antes de seguir, ¿alguien tiene una duda? Si tiene una duda, pregunte nomás y Profe, se yo no lo vuelvo a entendí explicar. qué es lo de la razón. Ya, la razón es cómo varía nuestra figura. Voy a cambiar pantalla para explicártelo un poquito mejor. La razón nos va a indicar cuánto va a crecer nuestra figura o cuánto va a decrecer en tamaño. Por ejemplo, si tú te fijas aquí, espera, déjame ver. Uy, ahí sí. Si tú te fijas acá, tengo una figura inicial con un punto de homotesia en D y la figura inicial tiene todas las medidas acá indicadas. Que voy a... Mm, ya. Entonces la razón me va a indicar cuánto va a crecer o va a disminuir la figura. Acá yo tengo un triángulo ABC que está con una razón 2. Y al yo aplicarle una razón, este triángulo va a aumentar al doble de su tamaño, que es el triángulo más grande que tú ves acá. Entonces la razón me va a indicar cuánto crece o cuánto no crece una figura. Al acá aplicar la razón 2, vemos que la base medía 2 y al aplicar la razón, ahora va a medir 4. Si yo aumento la razón, no, pero aquí está. Ahí sí. Si yo aumento la razón a 3, ahora nuestra base va a ser el triple, como tú puedes ver acá, mira. En siguiente mi base medía 2 y ahora la razón es 3, mi base va a medir 6. Y así sucesivamente. Entonces la razón nos va a indicar cuánto va a crecer o va a disminuir la figura. Entiendo que no te quedó muy claro porque no estuviste al principio de la clase, pero este es como un poco más rápido de cómo era lo que estaba explicando. Si la razón es 1, va a ser la misma figura, ¿ya? Porque es como multiplicar la figura por 1. Si la razón está entre 0 y 1, la figura va a ser más chiquitita. Como la razón es 0,5, ahora la base mide la mitad. Si la base era 2, ahora va a medir 1. Y si la razón es negativa, yo doy vuelta a la figura como respecto al punto de homotesia. Y la figura va a ir aumentando como hacia abajo. Aquí, si la razón es -1, va a ser la misma figura, pero dada vuelta, o sea, como para abajo. Y así sucesivamente si yo sigo aumentando. ¿Te quedó un poquito más claro, Benjamín? Sí, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Voy a cambiar de nuevo de pantalla. Entonces, respecto a eso mismo que estamos hablando, vamos a hacer el ejercicio, pero con números un poco más complicados para ir agregándole un poco de dificultad, ya no ser con números tan fáciles. Ya, ahora que ya tenemos la razón, que es 3,5,
tenemos que volver a leer nuestra pregunta, que no se nos olvide hacia dónde vamos, que es ¿cuánto mide DA? ¿Cómo puedo descubrir ahora cuánto mide DA? ¿Qué debería hacer con esta acá para descubrir el DA? ¿Alguien que quiera aportar? Sacar la razón. No, la razón ya la tenemos, que es 3,5. Ah, lo que sigue Claro, es multiplicar 2 por la razón, que es 3,5. ya. 2 por 3,5, que nos va a dar 7. Entonces, el segmento DA va a medir 7 centímetros. Y así podemos ir descubriendo lo que nos van pidiendo. Primero tienen que fijarse bien los datos que nos dan para yo después llegar al final de la pregunta. Porque primero teníamos que descubrir la razón con los segmentos DB y DB' para después encontrar la razón. Entonces el segmento de A' va a ser igual a 7 centímetros. Ya. La razón. ¿Cuál era la razón que la sacamos anteriormente? 3,5. 3,5. Ahora, aquí iba a ser un pequeño cambio porque esto era demasiado complicado. Iba a ser... Ya. No tomen en cuenta el... este que está acá. Ahora me dicen, si DC mide 12,25, que DC sería todo esto, DC', que sería desde el punto hasta este C de acá, lo voy a marcar. Todo esto mide 12,25. ¿Cuánto mide el segmento DC'? Ah, no. Sí. Ahí sí. ¿Cuánto mide el segmento DC? O sea, ahora ¿qué nos dan? Tenemos este segmento grande que mide 12,25. Tenemos la razón y nos están pidiendo el segmento más pequeño, que va a ser el segmento DC. ¿Qué debería hacer? Nosotros tenemos... Voy a escribirlo aquí un poquito mejor. Despejar X. Ya, muy bien. Voy a escribirlo para que todos lo puedan ver bien. Uy, computador que no responde. Ya tengo que K va a ser igual a 12,5. Que no, 12,20. No, sí. Partido en X, que es el que no sabemos. Y la razón era 3,5, si no me equivoco. Sí. Ya. Tengo que la razón es 3,5 y la distancia del punto hasta la figura final. Pero lo que me falta es la distancia del centro de la figura inicial. ¿Cómo puedo descubrirlo yo? ¿Qué debería hacer? Despejar X. Habla tú, Ben. ¿No deberíamos hacer como dividir el 3,5 en el 12? Esto es lo que nos falta. Ya. ¿Dividir el 3,5 en 12? O sea, como invertir la X con el 3,5. Ya.
Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Si me puedes indicar tú. ¿Cuánto sería eso que tú me estás diciendo? Al tiro, profe, lo estoy sacando. Ya, no se preocupe. Salió 3,5 también. Ya, ¿eso qué nos quiere decir? Que eso me diría el DC. Muy bien. Eso nos mide el DC. Y ahora nos coincidió que justo era igual a la razón de homotesia, pero no siempre va a ser así, solo nos coincidió, ¿ya? Que 12,25, después hay que despejar la X para de nuevo encontrar la figura que nos están dando. Entonces X era igual a 3,5. 3,5. Que X en este caso iba a ser el segmento DC. Que dejémoslo así, que es más claro. Ahora, la última pregunta. Se sabe que AB, o sea, este de la figura inicial, mide 2,2. ¿Cuánto mide el segmento A'B', que sería este grande de acá? ¿Qué debemos hacer para encontrar este último segmento? Tenemos la razón y tenemos cuánto mide un lado, con lo que yo le indiqué al inicio. ¿Cómo podríamos saber cuánto mide este segmento? El A'B'. Si se ve que el AB mide 2,2. Recuerden lo que estábamos haciendo con la base. ¿Qué yo les dije de la base y la razón cuando la base medía 2? ¿Alguien se acuerda? Cuando estábamos viendo... ¿Se multiplicaba por la razón o no? Ya, entonces, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto decía que medía AB? AB mide 2,2, como acá indica la figura. Ok, déjeme hacer cálculo. Si AB mide 2,2 y yo sé que la razón es 3,5, ¿cuánto va a ser mi resultado final de AB'? A'B'. 7,7 o no. Muy bien. ¿Por qué 7,7? Porque les recuerdo que la figura nueva depende de la razón. O sea, si mi lado mide 2,2 y la razón es 3,5, ya al multiplicar mi lado por la razón me va a dar el lado nuevo o la figura nueva. Si mi razón fuera 4, el 2,2 lo tendría que multiplicar por 4 y así sucesivamente. Y así funciona con cada segmento. Dependiendo del segmento inicial y la razón, yo puedo descubrir el final si me dan los dos iniciales. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta respecto Profe, a esto? ¿Sí? ¿cómo habían sacado cuánto medía DC? Que me confundí un poco. Ya. ¿Recuerda lo que hicimos en la primera pregunta de cuánto medía DA? Ujú. Ya. Es algo parecido, solo que ahora cambiamos la incógnita. Este de acá, nada que ver. Nosotros teníamos el segmento DC' que mide 12,5 y queríamos encontrar el DC, el más chiquitito. Entonces lo que Ujú. hicimos era tener la razón, que la razón era 3,5. Voy a volver a escribirlo. Ah, no, era acá. Ahí está.
teníamos que la razón era 3,5 y sabíamos que el segmento desde el punto de homotesia hasta el punto final de la figura era 12,25. Y lo que no sabíamos era el lado de abajo, que era el lado inicial. Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo puedo despejar la X? Pasando multiplicar el 3,5 o dividiendo. Eso no lo tengo muy claro. ¿Era Ah, dividiendo o multiplicando? depende de dónde queramos dejar la X. Uy, alguien se cayó y quiere ingresar a la sala. Pero este 3,5, lo que yo quiero es despejar la X. Y si yo esta X yo la tengo dividiendo, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Multiplicando. Ya, entonces ahí yo la paso para acá, por ejemplo, y me va a quedar el X aquí. Y aquí no me va a quedar, y me va a quedar el 12,5 solito. No tomé en cuenta esto por mientras. Y ahora, si yo quiero seguir despejando la X, ¿qué voy a hacer con este 3,5? Dividirlo. Y ahí pasa dividiendo para el otro lado. Entonces me va a quedar esta ecuación. Y yo al resolver esto, me va a dar 3,5. Y 3,5, recordamos que era el lado que estábamos buscando. Esta X era el segmento DC. Ya entendí. ¿Ya? Que me había enredado. Pensé que se multiplicaba, pero era dividir. Es lo mismo como que hicimos en la primera, pero con la X en otro sector, para que tuvieran más variación. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a esto? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda con todo esto para ya ir cerrando un poco la clase? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ya, creo que no. ¿Qué vimos hoy día? ¿Qué pueden recordarme que vimos hoy día o que aprendimos? Si alguien me puede decir qué se acuerda, qué vimos desde hoy, qué aprendimos. Nadie recuerda nada. ¿Qué fue qué fue el contenido bueno nuevo que iniciamos? ¿Cómo se llama todo esto que estamos viendo? Homoteca. Homotesia, no homoteca. Eso. Ya, ¿qué sabemos de la homotesia? ¿Qué pueden recordar? ¿Qué pasa con la figura y la homotesia? Mm, ¿Qué pasaba con estas figuras cuando yo realizaba homotesia? ¿Amplía o achica la figura? Ya, muy bien. Recuerden que la homotesia va a cambiar de tamaño en la figura o la va a mantener respecto a la razón. ¿Ya? Bueno, vamos a ir dejando la clase hasta acá para que el jueves el profesor Eduardo siga profundizando un poco más en los contenidos. ¿Ya? Voy a terminar la grabación. Uy. Pausar grabación.